¿Qué tal, chicos? Good morning con todos y cada uno de ustedes. Un gusto encontrarnos nuevamente por este medio. El día de hoy vamos a desarrollar el tema ángulos verticales, parte 2. Pero antes de continuar, acompáñame con la ejaculatoria. ¿Sí? Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por este amanecer, por la dicha de estar juntos, tener una familia y estar bien de salud. Queremos, Padre, aprovechar el momento para pedirte siempre por las personas que están pasando necesidades, dolor y aflicción, que los puedas consolar en este tiempo de prueba. Padre, estas cosas te lo pedimos con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones. San José Redentor. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bien, chicos, vamos a ver. Entonces, dicen que ángulo vertical es parte 2. Vamos a ver, en realidad corresponde el desarrollo de una serie de problemas tipo que nos van a servir como base para la parte final, ¿no? Que es el trabajo en Cubicol, ¿no? El cual obviamente va a ser calificado. Los felicito, vi los envíos de la gran mayoría de ustedes y buen trabajo. Así que presumo que lo que viene también, ¿no? Va a ser de agrado para mis ojos y con una buena calificación. Veamos. Situaciones problemáticas. Vamos con un problema número 1. Directo. Dice, desde lo alto de una torre se divisa un objeto en el suelo con un ángulo de presión alfa, y nos dan un dato cotangente del mismo 4, si el objeto se halla a 20 metros de la torre. ¿Qué altura tiene la torre? Entonces, como todos los problemas sobre ángulos verticales, sea elevación o depresión, hay que desarrollar la imaginación y pasar de textos enunciados a una representación gráfica, ¿sí?, que represente, valga la redundancia, el texto. Entonces, veamos. Dibujito, ahí está. Elementos, la torre, una persona en parte alta, una pierna en superficie, y cómo es que se representa de manera correcta el ángulo de depresión, ¿verdad? A partir de una horizontal, está la depresión. Entonces, digamos que esta es la parte crítica, ¿sí? El pasar de un texto a un gráfico, ¿correcto? Porque si vayamos acá, todo sale mal. Pues eso es la parte crítica de un problema de ángulos verticales. Lo que sigue a continuación, ahí está. Extraemos el triángulo, recuerda, en esta parte es el ángulo de depresión, pero cuando pasamos de dibujo a triángulo, por la propiedad de alternos e internos, introducimos el ángulo en la parte interior. Entonces, esto vendría a ser la altura de la torre, la distancia o la separación de la piedra a la piedra base de la torre, y un triángulo como estos. ¿Qué sigue? Bien, vamos aquí a comparar, a igualar dos valores, ¿no? ¿Qué cosas sacamos de la figura y qué tenemos como dato? Bueno, de la figura vamos a usar la cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y el dato obviamente también nos da esa razón trigonométrica. Entonces, como representan lo mismo, planteamos una igualdad, ¿correcto? Así de simple. Entonces, una simple operación matemática hace que lleguemos a la respuesta. Como te das cuenta, más allá de la respuesta, el propósito de este primer problema era ¿y cuál es digamos, los pasos a seguir, ¿no? Hay que leer varias veces el problema, identificar elementos y llevarlo sí o sí a una representación gráfica. De ahí el triángulo y todos los pasos que a continuación estamos viendo en este y en todos los problemas que siguen hemos visto hace un momento. Veamos, siguiente situación problemática. Una persona observa lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces, elementos, zona, el árbol y el ángulo de elevación. ¿Cuánto debe retroceder para que observe el mismo punto anterior con un ángulo de elevación que sea el complemento del anterior? Considere la altura del árbol 5/3 y la estatura de la persona 1.73. Entonces, ya la persona tiene un valor, ¿no? Ya no es algo puntual, ¿no? Entonces, es porque asumo eso porque me da mi estatura. Ah, ya. Entonces, veamos
la representación gráfica. Una persona, un árbol, ¿sí? Ajá. ¿Te das cuenta? Retrocede, dice una cantidad de pasos y vuelve a observar el mismo punto, ahora con un ángulo de elevación de 30 grados. Ese dato, vamos a ver cómo está acá, mira. ¿Por qué pongo 30? Observa. El ángulo inicial es 60. Dice, cuando retrocede cierta cantidad de pasos, vuelve a observar el punto alto, con un ángulo que es el complemento del anterior. Oiga, complemento es lo que le falta al ángulo para 90. Si el ángulo es 60, lo que le falta es 30. Por eso que pongo 30. Ahora, fíjate el dibujo y vamos a ir sacando algunos, entendiendo algunos valores. Por ejemplo, 5 raíz de 3 es el dato inicial, la altura del árbol. Ahora, 1.73 es el equivalente de raíz cuadrada de 3. ¿Te acuerdas? Por decirte, 1 raíz cuadrada de 2, 1.41. Raíz cuadrada de 3, 1.73. Entonces, ahí es donde separo estos datos, ¿no? La altura del niño, ya no en este decimal, sino como un radical. Y obviamente, si todo tiene esta cantidad por diferencia, obtengo esta pequeña altura, ¿no es cierto? 4 son los, digamos, la distancia, ¿no?, que separa a la persona del árbol. Y bueno, los demás valores que se presentan en este triángulo. Claro, este dato no estaba inicialmente, por eso que fue parte del gráfico, ¿no? Entonces el gráfico ya nos daba este valor, más no estaba apareciendo en el texto. ¿Sí? Es una buena observación para quienes están ahí viendo la imagen y comparando el texto, ¿no? Entonces, en este caso, este valor de 4 estaba insertado en la imagen original del problema. Lo que se ha hecho acá es insertar pues otros valores, ¿no? Bien, del gráfico pasamos aquí al triángulo. 30, 60. Recuerda que ya no voy a poner 5 raíz de 3, sino exacto, que correspondería a la diferencia, ¿no es cierto? Las cantidades, este 4, que es la separación inicial de la persona al árbol, y x los pasos que retrocede. Entonces, corresponde a la solución del triángulo. Entonces, voy a tomar el triángulo pequeño y el triángulo mayor, ¿no?, el triángulo total. Entonces, acá tiene que haber una razón trigonométrica común a ambos. Por decirles, en el triángulo pequeño voy a calcular tangente de 30, cateto opuesto, cateto adyacente. Y en el triángulo mayor también, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Como están representando la misma razón trigonométrica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar ambas cantidades. Y al resolver esta ecuación, obviamente obtengo el valor de x, ¿correcto? De eso se trata, ¿no? ¿Cuánto tendría que retroceder? Parte operativa, mira, multiplicamos en aspa. Este es 4x, 16. Acá sería 4 por 4, 16. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Por lo tanto, 16 por 3, 48. Una simple resta, división, y obtenemos ese valor. Entonces, este es un problema que ya encierra o toma una figura compuesta, ¿no? Que esto en realidad entra en el capítulo de resolución de triángulos rectángulos, pero que se está viendo en el tema de ángulo de elevación. Entonces, fíjate el procedimiento, porque el ejemplo que sigue se va a atacar el problema de la misma forma. Y espero que te sea de utilidad para que en su momento, cuando enfrentes los problemas en la ficha de aplicación, pues te sea de utilidad. Continuamos. Una persona colocada a 36 metros del pie de una torre observa su parte más alta con un ángulo de elevación cuya tangente es 7/2. Calcula la distancia en la misma dirección que debe alejarse para que el nuevo ángulo de elevación tenga por tangente 1/4. Entonces, persona, torre, dos momentos diferentes, ¿no? Una primera visualización del mismo. La tangente me dan de ese ángulo. Igual cuando retrocede, me dan nuevamente la tangente de ese nuevo ángulo. Y a ver, ¿no? A ver cómo se presenta esto. ¿Sí? A ver, dibujito. Veamos. La torre con una altura determinada y que es lo que nos están pidiendo. Ahora mira, nos piden la separación. ¿Cuánto retrocede? Igual que el problema anterior. La separación inicial
entre la persona y la torre, estamos colocando tita una primera observación y alfa una segunda observación. Entonces aquí, exacto, pasamos del triángulo, o sea, de la representación gráfica del triángulo, ¿no? Parecido al ejemplo anterior, ¿no? Ahora, fíjate acá. La primera visualización con que hemos llamado tita tiene por dato tangente 7/12, ¿no? Tal como dice acá el enunciado. Y la segunda visualización, que es alfa, también tiene por dato tangente 1/4. ¿Estamos? Ahora mira. Igual que el problema anterior, comparamos triángulo pequeño con triángulo total, el triángulo mayor. Ajá. Fíjate en este triángulo. Tangente de tita, cateto opuesto adyacente. Ahí está. Despejamos y tengo h en función de este valor. Recuerda que esto es dato. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre en el triángulo mayor? Imagínate que esto no existe, ¿sí? Y consideramos solamente eso, ¿no? Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos y obtenemos h en función de sus valores. Ahora, como esto representa la altura y esto también representa la altura, evidentemente vamos a igualar, ¿sí? Una ecuación. Ahí está. Entonces, esa expresión va a ser igual a esta. Lo que sigue es reemplazar, ¿no? El valor numérico de la tangente de tita, así como la tangente de alfa. Entonces, procedamos porque esto ya es parte operativa. Cuarta de 12, 3. 36 entre 3, el valor que corresponde, multiplicado por 7. Pues tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Ya el problema se acaba, definitivamente. Ahora, entonces es una variante, ¿no? Porque ahora te dan razones trigonométricas asociadas a valores, sea en la primera o segunda observación. Pero te das cuenta que el proceso sigue siendo igual, ¿correcto? Entonces a eso quiero llegar contigo, ¿no? Que manejes los procesos y el orden del caso es importante en estos problemas, que seas ordenado y sepas realmente a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, qué te pide el problema, qué tienes como referencia y qué supone lo que tú vas a aportar, el procedimiento, el orden, ¿sí? Continuamos. Dice, de la figura, a ver, H, la altura H. Ya, este problema es familiar. Tienes un poste. Se supone que esta es la altura de una persona que observa la parte alta y baja del poste con un ángulo de elevación, en este caso 16, y un ángulo de presión 37. 16, triángulo notable, ¿no? Y a estas alturas de tu vida ya deberías manejar al revés y al derecho algunos triángulos notables. Este es el triángulo notable de 16 y 74, ¿te acuerdas? 25, 24 y 7. No vayas a fallar en los valores donde colocar esos números. Recuerda, hay varias técnicas, ¿no? Hipotenusa 25, a menor ángulo, menor lado. Con esas referencias, difícil que falles. ¿Qué vamos a ver acá? Ah, ya, mira, a ver. Entonces, estamos pasando de esta figurita a ese triángulo ya con los valores, ¿no? El ángulo de elevación, de presión, y es más el triángulo. Estamos utilizando variables a este segmento Z y a esta parte de acá que vendría a ser, mira, 1,8 es esta pequeña longitud y estamos agregando acá un valor adicional y. La suma de ambos es la altura del poste. Vamos con Z, ¿no? Este valor horizontal, que es el lado común que pertenece a ambos triángulos. Pues por ahí empezamos. ¿Para qué? Para hallar Y, ¿no? Entonces yo a Y le sumo 1,8 y se acabó el problema. Entonces digamos que esa es la estrategia. ¿Entiendes? Cuando tú enfrentas cualquier problema, geometría, álgebra, tienes que tener bien claro qué tienes como dato que te piden y qué es lo que vas a hacer para llegar a esa solución, a esa respuesta final. Esa es una estrategia, ¿no? O sea, cómo enfrentar. A la loca me enfrento a un problema. Ya de antemano yo sé qué hago para obtener, ¿sí? Para obtener algo, como se dice. Es como un juego de ajedrez. Tú tienes que adelantarte a lo que se viene. Entonces tú cuando procedes a hacer algo, ya sabes para qué y por qué.
No porque no lo vas a hacer esperando, uy, ¿qué saldrá? No. Tú ya lo haces pensando qué cosa es lo que vas a obtener y para qué te sirve ese dato. Entonces, mira, de esta figura utilizamos la cotangente, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto. Bueno, esto es triángulo notable, 3, 4, 3, 4, 5. Entonces estoy acudiendo a tus buenos recuerdos, y si no, papelito, ¿no? Para que puedas tenerlo en la mente. Despejamos los valores, cotangente de 37 4 tercios. Una operación matemática y obtengo el valor de z. Ya sabes para qué, ¿no? Exacto, para calcular ahora y, ya estoy en el segundo triángulo. Nuevamente, ahora utilizo la tangente de 16. Cateto opuesto, cateto adyacente. Recuerda que esto es lo que quiero y esto es lo que tengo. ¿Sí? Esta cosa, esta técnica, ¿no? Válida. Esto se puede utilizar. Despejo z. Como z es conocido, 2,3, y esto sale triángulo notable. Damas y caballeros, la cosa ya es fácil. Ya tienes y. Por lo tanto, jóvenes, la altura del poste, la suma de esas dos cantidades, 2,5. Entonces, ya tiene que estar claro cuál es el proceso de producción en esta clase de problemas, sea en elevación o sea de presión. La parte crítica es la traducción, el gráfico, cómo colocas los valores y qué vas a hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué vas a hacer ya pensando lo que vas a obtener y para qué te sirve? Ese es un consejo que te puedo dar. ¿Listo? Terminemos con esta emisión. Finalmente, ahí está. ¿Recuerda? Recuerda por lo que estamos atravesando. Síntomas: fiebre tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar son los síntomas de esta enfermedad. Obviamente, espero y ruego que nadie ni ninguno de ustedes pueda llegar a esta situación. Un familiar, un vecino, qué sé yo. Pero si muestran estos síntomas, es señal inmediata de que tienen el virus y acudir a un centro de atención. Para eso, apreciados estudiantes, prevenir, limpieza y por favor trata de no salir a la calle, quédate en tu casa, que es lo más seguro que hay en estos momentos. Un gusto, acudes a Cubicol y buena suerte, ¿no? Resuelve los problemas que te estoy proponiendo. Por favor, coloca tu nombre, o sea, empieza por el apellido paterno, materno y nombre, sea que sea la ficha de Cubicol o en hojas, ¿correcto? Tu nombre es importante para el efecto de calificación. Jóvenes, un gusto. Goodbye, student. Hasta la siguiente emisión, siguiente encuentro. Nos vemos.